Hola, bienvenidos a nuestro canal de vida una vez más. Estamos aquí y vamos a hablar de la reforma, que sé que puede ser un tema un poco controversial, sobre todo porque vivimos en un país que ha sido por siglos católico. Pero bueno, vamos allá. Eh, Empezamos diciendo que el 31 de octubre de 1517, hace poco que celebramos los 500 años de la Reforma, en muchos países se celebró, también en España, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Corrían los tiempos en los que la Iglesia católica romana ostentaba gran poder sobre toda la sociedad, tanto poderosos como al pueblo llano e ignorante, ya que en su gran mayoría eran analfabetos. Y los preceptos de la Iglesia romana se sobreponían a cualquier otra idea y también especialmente a los de la Biblia, a los que solo unos pocos, los clérigos, tenían acceso. Ya había hombres que se habían dado cuenta de las contradicciones de lo que enseñaba la Iglesia romana con lo que decía la Biblia. Martín Lutero, a pesar del deseo de sus padres que estudiara abogacía, él derivó en ser monje y luego maestro católico. Y este tenía gran interés en la salvación de las personas, y en sus pesquisas en la Biblia encontró un verso que cambiaría toda su perspectiva al respecto. Este verso está en Romanos 4:5, que dice: el justo vivirá por fe. En contradicción con lo que decía la Biblia, la Iglesia romana estaba vendiendo bulas que representaba que cuanto más dinero aportabas a la Iglesia, más pecados se te perdonaban, e incluso podías ganar la salvación de alguien cuando tu dinero sonara en la bolsa. Un alma salía del purgatorio. Idea que no está en la Biblia. La idea del purgatorio no aparece en ninguna parte. Y esto escandalizó a Lutero, junto con su visita a Roma, al Vaticano, donde pudo observar la corrupción a varios niveles que existía allí. Volvió a su ciudad y allí clavó sus famosas 95 tesis. Por supuesto, esto enfureció a la curia romana, que lo llamaron para que se retractara. Él contestó que si le podían probar con la Biblia que estaba equivocado, se retractaría. Pero si no, él no podía ir en contra de las Escrituras. Para hacerlo corto, fue excomulgado y perseguido, pero un amigo noble lo ayudó y ocultó en su casa, donde Martín se dedicó a traducir la Biblia al lenguaje del pueblo. Algunos nobles defendían sus enseñanzas, otros no, y también fueron calando al pueblo, que muy contentos no estaban con la situación y las enseñanzas de Roma. La reforma encontró muchos obstáculos, entre ellos que la mayoría del pueblo no sabía leer. Y el gran afán de Martín era que el pueblo pudiera leer las escrituras, así que empezaron las escuelas públicas. También el gran acontecimiento que impulsaría este quehacer sería la imprenta de Gutenberg. No fue la Biblia el primer libro que se imprimió, pero sí el segundo, poniendo al alcance de muchos la oportunidad de leerla en su propio idioma o en su propia lengua. Esto ocasionó no solo una nueva perspectiva de la vida de fe, sino también una nueva visión de las cosas. Según algunos, la sociedad estaba buscando nuevas formas de vida. El caso es que a partir de ahí nació la idea de que todos somos iguales, de que el hombre es dueño de su vida, de la libertad de conciencia, iniciativa propia. Y hubo, por tanto, un gran cambio en la sociedad, que la llevó a una revolución que Martín Lutero no aprobaba, pero ya no había marcha atrás. Esta transformación de la sociedad ocurrió sobre todo en países como la propia Alemania, Países Bajos, el Reino Unido, Escocia, Suiza.
y no con gran dificultad por la oposición sobre todo de la Iglesia Católica Romana. Algunos, buscando aún más libertad, se fueron al Nuevo Mundo, a Norteamérica, y organizaron la sociedad sobre los principios de la Biblia, y que constituyeron la constitución más democrática en esos momentos y modelo para otros países. Acepto que no todo fue perfecto y, como en todos sitios, hubo abusos por personas que no respetaban esos principios. Tenemos que hablar también de algunos otros países que no quisieron o no pudieron, más bien, abrazar la reforma llamada protestante, como fueron Portugal, Italia y España. Que aunque hubo movimientos, sobre todo en la clase alta, que eran los que sabían leer y a los que les llegaban las noticias del exterior y los escritos de la nueva fe, no pudo florecer porque fue cruelmente aplastada por la Inquisición. Sabemos, y no relataremos aquí para no extendernos demasiado, que los pocos llamados protestantes en España fueron perseguidos sin piedad, quemados vivos, torturados, asesinados una y otra vez, y la Inquisición se quedaba con sus propiedades. Aún así, hubo ilustres protestantes que tuvieron que huir de España, como los monjes Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, que en su exilio consiguieron traducir la Biblia al castellano al español, y que fue y todavía es considerada una de las mejores traducciones de la Biblia. Pero al correr de los años, y lo digo con tristeza, ¿no?, el protestantismo, que corría por muchos países de Europa, llegando a todas las capas sociales. Hoy podemos encontrar protestantes científicos, políticos, maestros, doctores, premios Nobel y toda clase de personas. En los países en los que no floreció, como los ya citados, España, y es aquí donde lo digo con dolor, ¿no? No solo llevamos un atraso social, aquí incluimos la dictadura franquista, ligada fuertemente a la Iglesia Católica, también llevábamos un atraso económico que fue cambiando con la inclusión de nuestro país en la Comunidad Económica Europea, pero sobre todo la comprensión, llevamos un atraso en la comprensión del Evangelio y de las enseñanzas de la Biblia. Aún hoy en día pareciera que la sociedad española sigue cerrada a otras clases de pensamiento en cuanto a la fe. En los últimos años, a partir de la dictadura, y que han llegado a nuestro país gentes de diferentes lugares con fe protestante, se ha visto cierto avance, pero aún queda mucho. También he de reconocer con tristeza que en los últimos tiempos están pasando cosas dentro del protestantismo que no son nada positivas, y que, como toda institución, es sensible a que se infiltren malas enseñanzas y prácticas, que, dicho de paso, es en la que en la mayoría de los casos donde se centran los medios de información, a veces hasta faltando a la verdad y dando una mala imagen de los denominados evangélicos. Yo prefiero denominarme cristiana secas. Y por fin llegamos a ¿cuál es la gran diferencia? Pues en nuestro caso, nuestra autoridad es la Biblia y no ningún hombre. La salvación es gratuita porque nadie la puede pagar. No tenemos ni por obras, ni por sacrificios, ni por buenas obras. Nadie puede pagar esa salvación. La pudo pagar el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz. Por eso vino, porque nosotros no podíamos, y Él hizo eso por nosotros, en nuestro lugar. Él pagó en la cruz todos nuestros pecados y resucitó. Y Él dijo,
y nos dio vida eterna, la capacidad de tener vida eterna. Y lo dijo, por ejemplo, en muchos lugares, pero en Juan 6:46, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y yo te animo a que puedas depositar esa fe solamente en Jesús, en su sacrificio, en su muerte y resurrección, para poder alcanzar esa vida eterna que Él nos promete. Y acabamos con la base doctrinal del protestantismo: solo escritura, solo gracia, solo fe. Te animaría también a que te pusieras en contacto con nosotros por medio del Facebook, del WhatsApp o del Messenger. Y hay una película también que quiero mencionar, que hay una película bastante buena sobre se centra más en la biografía de Lutero, pero bueno, nos da también más claridad de lo que pasó en aquellos tiempos. Así que bueno, espero que te ayude todo esto y que nos podamos ver en la próxima ocasión. Gracias y hasta pronto.